Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy buenas noches a todos ustedes. Un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, a los cuales les deseamos felices fiestas, un feliz año nuevo. Vamos a ver si podemos hacer una comunicación telefónica con su secretario general. Si no, desde ya él hace extensivo los saludos a todos los trabajadores de todo el país. Pero a ver, comenzamos de lo macro a lo micro. Y cuando digo de lo macro a lo micro, cierre de año y cierre de año, la noticia de hace 2 días fue la renuncia del ministro de Economía. Entonces uno se pregunta, amenaza, oportunidad, ¿qué es lo que pasa con la renuncia del ministro de Economía? Y de acuerdo al medio de comunicación que lo aborde, pueden ocurrir distintos abordajes y distintas situaciones relacionadas con el mismo. Por eso nos va a hablar un poco sobre Alfonso Prat-Gay y quién lo continúa, y me refiero a Duhovne, ¿sí? Y este tema que hay 22 ministerios. En términos de trabajo en equipo, ¿se puede regular 22 ministerios, de los cuales 7 u 8 están relacionados con economía? Estamos en las postrimerías del año 2017, es un año electoral, tenemos el tema de paritarias en las cuales muchos gremios quedaron por debajo de la inflación. Hablando de inflación, tenemos varias declaraciones de Alfonso Prat-Gay relacionadas con el tipo de cambio. Dijo que cuando devaluaba ya los precios estaban al tipo de cambio blue. En definitiva, todos los precios, lo que estudiamos hace muchísimos años en la facultad del Crowley-Peck, cuando los precios internos siguen al dólar, y los precios internos siguieron al dólar de manera descontrolada e incluso lo superaron porque algunos actores de la actividad económica dicen que hay atraso cambiario. Vamos al escenario laboral. Hubo muchas pérdidas de fuente de trabajo. De alguna manera los trabajadores del Estado desde principio de año comenzaron a decir, bueno, el trabajador no es una variable de ajuste, no lo tenés que considerar como un número y demás. De pronto en otros sectores nos encontramos que la actividad económica fue cayendo y vemos, por ejemplo, los empresarios pymes que han realizado actividades en conjuntos con referentes gremiales, cosa que no ocurría anteriormente. Y de alguna manera muchos de ellos, tanto dirigentes empresarios de la pequeña y mediana empresa, dirigentes gremiales, nos unió el espanto porque si no acá cae la actividad económica, estamos teniendo fuerte sustitución de productos importados. Y de alguna manera lo que se construyó en la industria nacional, aparentemente en muy poco tiempo, pareciera destruirse. También vamos a hablar en la última parte del programa, obviamente no van a faltar todos los temas de salud, y hablando de todos los temas de salud, uno de los temas que caemos siempre, el pecado original de los argentinos, es la automedicación. Señores, nosotros nos automedicamos, peor, viene alguien, mira, tomate tal producto que lo estoy tomando yo, y esto trae aparejado un montón de cosas. Primero que para las fiestas, alguno que se excedió también suele automedicarse, pero dejando de lado las fiestas, el tema de los peligros que trae la asociatividad de medicamentos, todos estos temas de salud también los vamos a abordar con profesionales farmacéuticos. Voy presentando primero a los invitados y vamos a comenzar la entrevista para ambos. Primero nos acompaña el licenciado Ernesto Matos, economista. ¿Cómo te va, Ernesto? Muy bien, Gustavo. Vamos a hacer un breve análisis de la renuncia de Alfonso Prat-Gay. Vamos a recordar que Alfonso Prat-Gay dijo el trabajo sucio está hecho, sí, pero aparentemente cuando hizo el trabajo sucio le dijeron que se vaya. ¿Te parece en instantes? Dale. Sí. Y pasamos a la otra parte del estudio. Estamos
con Walter Correa, que es secretario general de los trabajadores curtidores. Bueno, Walter está dirigiendo un gremio, bueno, que representa una actividad muy importante en la actividad económica argentina, y quisiera que, bueno, de tu punto de vista, como joven dirigente gremial, nos cuente, bueno, cómo estás viendo el escenario laboral y si realmente están aumentando los índices de conflictividad y cómo ves que viene el escenario para el 2007. Escenario laboral, demanda laboral, sustitución de importaciones y conflictividad, ¿te parece? Me parece bien, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí, comenzamos contigo. ¿Sí? Ernesto Matos. A ver, Sí. renunció Alfonso Prat-Gay. En su forma fue conocido, para que no quede, porque también es muy fácil desde los medios pegar, o sea, prender fuego del árbol caído, ¿no es cierto? Hacer leña del árbol caído. Pero sabemos que había algunas frases que eran poco simpáticas. Habló de la grasa militante cuando tenía que despedir gente. Hoy por hoy sabemos que en cargos estratégicos, inclusive en los cargos de Carolina Steinle, que está en Acción Social, tiene sueldos de 150.000 pesos. O sea, con esto quiero decir que no se lo merecen, no. Pero sin embargo, hablan de cuál es la grasa militante para poder abordar correctamente estos temas. Se hacía referencia a los trabajadores del Estado. Lo ato en colación a una frase que cuando a Nicolás Dujovne lo invitaban a distintas charlas, hablaba del gasto del Estado y demás, y hacía una ecuación donde decía, están los videos, no es una interpretación mía, para que ustedes no digan, acá hay una actitud tendenciosa al respecto, no. Nicolás Dujovne dijo que hay 1 millón de trabajadores más en el Estado. O sea, en definitiva, estaba diciendo que hay que bajar 1 millón de trabajadores del Estado. Entonces, ¿cuál es el adecuado tamaño del Estado? El Estado provee salud, el Estado provee justicia. El Estado, por ejemplo, ya que vamos a hablar de salud en el último bloque, cuando le hice la nota al ex ministro de Salud, del doctor Ginés González García, ¿sabe qué hicieron para controlar el gasto y para subejecutar partidas? No aplicar una serie de campañas que hacen a la prevención de salud. La campaña de HIV-Sida, que acá muchos profesionales de la salud hablaron y demás, no hicieron entrega gratuita de preservativos, algo tan simple que los chicos ya lo tenían internalizado. Mira, con esto es la primera etapa para poder combatirlo. Este año se hizo poco y nada. Muchas campañas de prevención se suspendieron, el tema del dengue, chikungunya y demás. A la última etapa empezaron, y no desde sus comienzos. Hubo subejecución de partidas. Entonces, fíjense cómo se ve el gasto público. En el caso de la salud, esto es el empleo público, los médicos, había un montón de móviles sanitarios que iban a hacer atención primaria a la salud. Cuando se habla de modelo de salud de atención primaria, también eso es el gasto público bien aplicado, porque algunos lo relacionan solamente como si fuese grasa militante o sobrante. Disculpame que hice esa locución, pero recordé el tema de salud, que es un tema también muy sensible, salud, justicia, seguridad, otro de los temas que el día de hoy está en agenda, ¿no? Sí, en el análisis del presupuesto 2016, en el Ministerio de Educación y Deporte, lo que es fortalecimiento y edilicio de los jardines de infantes, por ejemplo, no se ejecutó ninguna parte del presupuesto, digamos, ¿no? Que se denomina programa. En el caso de prevenciones de enfermedades subtropicales y tropicales, creo que habían ejecutado no más del 5 o 6%, esto es lo que comentás vos a lo último. Y así en distintas partidas. Ministerio de Seguridad eliminaron una secretaría que tenían de Derechos Humanos, y lo que es control y fiscalización de lucha contra el narcotráfico apenas el 30%. Eso muestra a las claras, primero, que la plata que ejecutaron la utilizaron para algo. Y si uno ve el boletín fiscal hasta los primeros 9 meses, un 122% aumentó las transferencias corrientes a provincias y municipios. ¿Qué es eso? Látigo billetera. Esto es lo que la gente dice comúnmente en todos lados. Es justamente las transferencias que no se devuelven al Estado Nacional. Hagamos lo siguiente, vamos a volver al tema de la subejecución de partidas, vamos a volver al tema del látigo billetera, porque hay un tema que está relacionado con los trabajadores, que es impuesto a las ganancias. Cuando fue la reducción de las retenciones de la soja, no le mandaron la lista a los gobernadores diciendo, bueno, con la retención a la soja, tu provincia va a recibir menos ingresos. Sí, con la retención a los trabajadores en relación de dependencia, ¿no es cierto? Pero vayamos un poco a la renuncia de Alfonso Prat-Gay. ¿Qué es lo que ves dentro del año
de gestión de Alfonso Prat-Gay. Por ejemplo, el gobierno menciona como un éxito, yo no utilizaría la palabra éxito, pero había que hacerlo, es la salida con los holdout. Sí sabemos muy bien que llegó, como venía del mismo grupo, dijo, muchachos, ¿cuánto es? Y directamente cerró. Sabíamos que había un proceso de negociación previo donde venían muy desgastadas ambas partes, el gobierno anterior y también los fondos buitres que no cerraban trato, donde de alguna manera le podía facilitar una negociación más beneficiosa para Alfonso Prat-Gay, pero se dio todo. ¿Esa cómo la consideras? ¿Buena, mala o regular? No, la verdad es que esa me parece que es una jugada más de la gente de Nueva York. Me parece que la operación mediática y los distintos... Acá estaba el Foro de Convergencia Empresarial como representación de los intereses norteamericanos en la Argentina. Sabían que con una maquinaria comunicacional que convenciera en este eslogan del cambio, iban a poder negociar con el otro gobierno. Y justamente sucedió eso, ¿no? Se esperaron a sentar, total, a Kicillof, ¿qué le iban a decir? No, negociamos con el próximo gobierno. No, pero eso está claro. Eso está sea Kicillof o haya sido Labaña, Roberto Labaña, en ese escenario había que esperar un cambio electoral. Ahora, ¿cómo considerás esa primera etapa? El gobierno muestra en el balance del año salida del holdout, y muchos medios de comunicación que apoyan al gobierno, salida del holdout como un punto a favor. ¿Cómo lo ves vos? ¿Muy bueno, regular o malo? Claro, porque ahí es cuando empieza a suceder las distintas derogaciones de distintos impuestos y eso había que cubrirlo, no solamente para pagarle a los fondos buitres, sino también para mantener el gasto corriente. Y en ese sentido es como que una empresa nacional pida un préstamo en dólares para pagar a los trabajadores en pesos. Me parece que ahí el Estado fue demasiado condescendiente con los fondos buitres, en vez de llevar una negociación un poco más larga, más distendida, digamos, ¿no? Alfonso y Caputo, como dicen Toto Caputo, son hombres de Deutsche Bank, JP Morgan, trabajaron en Wall Street, conocen muy bien los pasillos y me parece que podrían haber hecho un poco más de esfuerzo en esa negociación. O sea, lo hicieron rápido. Lo hicieron demasiado rápido. Faltó esfuerzo y lo hicieron rápido. Calificación. Ahora cerramos lo más difícil, ¿eh? Nos toca como docente, bueno, calificación. ¿Le pones un bien por lo menos? No, me parece que está reprobado, digamos. ¿Reprobado? En ese punto me parece ¿Ni siquiera de 0 a 10, 4 tampoco? Porque una negociación... ¿4 tampoco? No, uno tiene que defender los intereses nacionales. En ese sentido, digamos, ¿a quién beneficia un endeudamiento de más de 16.000 millones de dólares a pagar una tasa de interés entre el 7 y el 8%? Lo va a pagar el pueblo argentino, en dólares. Entonces, si vos tenés una economía que le empezás a sacar los impuestos, no tenés ingresos para cubrir tus gastos, eso te va a explotar y es lo que está pasando ahora. Bien, un punto. Segundo punto, inflación. El gobierno anterior, convengamos, no dijo la verdad con los indicadores. Si no, vamos a decir otra cosa, ¿sí? Sabemos que el INDEC de Moreno y a posteriori no decía la verdad. De hecho, los gremios, que tenemos un referente gremial, lo sabían. Cuando iban a paritaria, le decían, bueno, la inflación que dice Moreno es tanto, pero nuestro número que pedimos es tanto, ¿no es cierto? Después tener los indicadores de cámaras empresarias, los indicadores de la Universidad Católica Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, no tomemos los indicadores del gobierno anterior. Tomemos, por ejemplo, los indicadores de la Universidad Católica Argentina. El gobierno anterior daba 24. Suponiendo que la inflación no era 24 del gobierno anterior, era el 30% o 31%. Y si quieren, peor. Estamos hablando con varios indicadores que convergen entre el 40 y el 45%. ¿Qué pasó en materia de inflación en el año 2016? Bueno, tomando el índice de la ciudad, porque el INDEC ahora mide Capital y Gran Buenos Aires, si uno toma Capital, la ciudad de Buenos Aires en noviembre daba un 25% de inflación y hoy está dando un 45%, o sea, eso te muestra que hubo un 20% de incremento de la inflación, digamos 20 puntos porcentuales. Y si uno toma la inflación medida para los asalariados de menos ingresos, el 10% de menos ingresos que toma la UMED, uno tiene ahí que en esa familia, lo que es la UMED para que la Universidad Metropolitana, la Universidad para la educación y el trabajo. Una de las principales universidades, digamos, de sindicato que existe en la región. Entonces ahí tenés que la inflación para ese sector, para ese decil de más bajos ingresos, llega al 50%. Entonces me parece que la frase de Alfonso de decir los precios se van a retrotraer a noviembre, nunca sucedió. El pacto entre empresarios y el gobierno en un acuerdo voluntario para no despedir trabajadores y también, obviamente, conversar sobre el tema inflacional tampoco sucedió. Entonces tenemos, obviamente, una apuesta que los niveles de inflación crecen porque necesitan captar dinero del aumento salarial de los trabajadores y ponerlo o en la ALEVAC o en algún otro sector o llevarlo afuera.
Esa me parece que es la temática del empresariado. Después vamos a hablar y hemos hablado en otro programa de la fuga de capitales y demás. Te toco el tercer elemento, que serían las tarifas. El cuarto voy a pasar al otro lado del estudio porque va a ser el tema de los salarios, el retraso salarial, la actualización, desempleo, despido, etcétera. Que obviamente toda la política y la economía en escenarios complejos aparecen mancomunados. Y también en la salud se habla de economía de la salud. Y también en farmacia se habla de farmacoeconomía, ¿no? O sea, siempre hay un común denominador. Vamos al tema de las tarifas de los servicios públicos. Bueno, ¿qué es esto también hace referencia a distintas disputas? Alfonso Prat-Gay creo que dijo que eran 2 cervezas y 2 pizzas. El tarifazo... Sí. Fueron frases que él utilizó. Uno no se quiere burlar. Pero cuando él lo transmitía a la población que estaba preocupada, la población se sentía burlada. Y ahora eran 2 pizzas y 2 cervezas. Y sabemos que tenemos el fallo de un electrodependiente que lo intimaron a pagar, ¿sí? Con intimación, con embargo y demás, donde nadie lo consideraba, o sea, la ausencia de la función social también en el tema de las tarifas. Sí, yo primero no conozco ningún país en el desarrollo de la historia del capitalismo que se haya desarrollado con energía cara. Estados Unidos invade países, Gran Bretaña consiguió petróleo en Malvinas, hacen y ponen en función toda su política exterior, nacional, presupuestos nacionales, en búsqueda de energía barata, que es lo principal para funcionar. Hoy el combustible sigue siendo la principal, ¿no? La proveniente de fósil. La realidad es que para el año que viene tenemos 2 aumentos de electricidad, 2 de gas y 4 de combustible. Yo no sé cuántas industrias van a poder seguir sosteniendo el año que viene, 2017, con esos aumentos sin tener que despedir gente. Bien. Porque no se puede producir con energía cara. Esa es la realidad. Entonces tenemos un gobierno que prioriza, primero, quita de subsidios, porque aparte que tener en cuenta algo, ¿no? Los trabajadores tienen distintas gamas de salario. Entonces, por ahí un trabajador que ganaba entre 6.000, 7.000 pesos, se compensaba con la tarifa de luz, de gas, ¿no? De agua. Bueno, tal vez habría que afilar un poco más con los que más ganaban, pero era un trabajo a hacer. Directamente sacaron y obviamente eso impactó en toda la población y hasta con las pequeñas industrias que se fueron, no nos olvidemos todo el proceso de tercerización, muchos de los trabajos se hacen en casa. Entonces, por ahí muchas familias... por ejemplo, la zapatería, podríamos decir, lo hacen en la casa, en un taller, uno puede ir por el conurbano y lo va a encontrar. Entonces abastece energía del lugar. Entonces me parece que ahí la medida del gobierno de aumentar las tarifas es solamente y meramente, y condenarle la deuda a las eléctricas de 19.000 millones de pesos, es meramente, digamos, una visión que tienen ellos de cómo tiene que ser una industria concentrada, de alta tecnología, con trabajadores calificados, y el resto de los trabajadores sabrá Dios qué va a pasar. Bueno, vamos a pasar a la otra parte del estudio porque estamos con Walter Correa. Bueno, estamos hablando de temas económicos, no te quiero comprometer con temas económicos, pero sí, el tema de los trabajadores, el tema de la recomposición salarial, el tema de los despidos, forma parte de un balance de lo que ocurrió este año, y más en tu gremio de curtidores. Primero hagamos la referencia específica a tu gremio, a curtidores, qué pasó en curtidores, y después hablemos de lo macro con respecto a los trabajadores. Mirá, en principio lo que te puedo decir, yo soy el secretario general de la Federación de Cuero a nivel nacional, por ende tenemos varios sindicatos. Uno es el sindicato de manufactura, el sindicato marroquinero. Sí. Y lo que nosotros ya empezamos a notar, y por ende estamos perjudicados, es lo que decía acá el compañero, hay un ingreso de material importado, de manufactura importada, que ya está penetrando en el consumo, está penetrando en los mismos talleres. ¿Por qué? Porque hay una facilidad muy grande de aquellos que para importar. Por ende, hay muchos empresarios que ahora se están reconvirtiendo y están importando. Lo que te puedo decir es que durante 12 años hubo aproximadamente casi 20.000 artículos protegidos, sí, en una variabilidad bastante importante de artículos. Eso a lo largo de este año fue quedando en la nada. Hoy ya no tenemos artículos manufacturados de cuero protegidos. Por ende, esto ya está en los talleres, o sea, en las pymes, más que nada ya se está notando que el empresario se reconvierte e importa, y la manufactura local está en desmedro y están ya empezando
a suspender a compañeros, a empezar a adelantar las vacaciones. Y la meca de este sector de las pymes es, todos te dicen, vamos a aguardar, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, pero nuestro objetivo es llegar hasta fin de año, cosa que lo están haciendo ahora. Así que a nosotros, la verdad que estamos con una guardia activa de que qué va a pasar cuando nuestros compañeros regresen de las vacaciones, qué va a pasar el año que viene cuando se me empiece a tomar el tema de la producción. Ya muchos, el tema de que cortan cuero, ya están adelantando, digamos, la temporada de invierno para ya, por lo menos, sostener la fuente de trabajo. Después, eso hacen las pymes. Eso están haciendo las pymes. Después, en el sector más industrial... Discúlpame, que vos dominás el tema y demás. No voy a dar el nombre, sino voy a chiviar una marca de estas grandes cadenas. Son alemanas, pero aparecen como chilenas. Que aparecen acá en los súper, que traen productos, traen cuero y demás. ¿Están sustituyendo los productos nacionales mucho? Totalmente. Sí. Y en esto también... expliquémosle a la gente que hay mano de obra argentina, ¿no es cierto? Sí, y a veces triangulan, porque muchas veces se paga un zapato italiano que se hace acá en Argentina, pero se va a Italia, y Italia pega la vuelta, se está pagando más en el mercado local que afuera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Acá hay zapatos que se producen, van a Italia y de Italia regresan. ¿Van a Italia y regresan? Y regresan. Y porque por ahí en Italia le hacen algún toquecito muy de última línea o algún colorcito o algo y después vuelven a ingresar acá. O tenés por ahí de la India camperas de cuero de cabra que vienen en container, en su momento venían en container, ahora empezaron a aparecer y invaden el mercado. Y también hay alguna cuestión que es tramposa. Esto de facilitar las importaciones, como ya nos pasó en los 90, hay cuestiones como ser, estos que te venden en los supermercados, para que vos tengas una idea, Brasil a veces te manda, vos pensás que viene un par de zapatos, pero no viene un par de zapatos, lo que viene es la horma superior del calzado y vienen 6 pares. Y lo que no viene es la suela. Y la suela se la pone algún vivo acá e importa un par y después comercializa 6 pares. Esto ocurre y ya empezó a ocurrir y ya nosotros que estamos con los compañeros en los talleres... Explicanos, porque vos lo tenés todos los días, mamá. Claro. Ese tema de pasar 6 por 1, ¿para qué? ¿Para pagar menos impuestos? Claro, ¿no? Y aparte conseguís el calzado mucho más barato. Y vos lo que estás haciendo acá es poniendo la suela. Vos ponés la suela. Yo me acuerdo, una de las cosas que nosotros denunciamos a fines de los 90 fue el famoso calzado leñador. Sí. Te venía el leñador de Brasil y te venían 6 pares en la capellada. O sea, el armazón de cuero eran 6 pares. Y lo que hacíamos acá en Argentina era poner la suela. Pero vos lo importabas como un solo par. O sea, ha habido acá algunos que sacan para afuera y dicen el poncho de cuero argentino. Y lo que hacen es agarran un cuero, le hacen un agujerito, le ponen una percha y lo sacan en el container. O sea, esto hoy lo que se vuelve es a facilitar todo eso. Entonces, toda esta comercialización no santa, entre comillas, la favorece la importación. Entonces, hoy es más rápido comprar un artículo vía email, internet de China, traerlo acá, que vos sacarlo. Esto incluso hasta las grandes compañías se están quejando. Y al tema quiero aclarar algo, a ver, ustedes que lo están siguiendo acá, Walter Correa, les quiero comentar algo a aquellos que profesan, y me parece bárbaro, que profesen, a ver, que digan, bueno, siento un producto más barato, ¿por qué no lo voy a comprar? Pero les quiero aclarar que Estados Unidos, en su industria automotriz, cuando vienen los autos japoneses y los quieren destituir, por años, no importa el gobierno de Estados Unidos, republicano, demócrata y demás, siempre protegió su industria automotriz. A ver, siempre protegió contra la industria japonesa. Nosotros cuando viajamos al mundo, vamos a Brasil, que acá nos comenta Walter Correa, y todo el mundo habla de los cueros argentinos, de los zapatos argentinos, algo que nos tipifica. Si es algo que nos tipifica y tenemos este escenario, realmente es preocupante. Disculpame la locución que hice, pero también, o sea, cada país debe defender un modelo. Y la historia de la curtiembre, del cuero, tiene una raigambre con mucha trayectoria en nuestro país, ¿no? Sí. A ver, yo recién estaba escuchando atentamente al economista y hay una materia que estos muchachos en Harvard se ve que no la dieron, que es la concesión del Estado. O sea, en proporciones
el plantel del Estado que tenemos acá de personal es inferior si vos lo comparás con los americanos. O sea, es mentira que sobran trabajadores. Todo lo contrario, faltan para contener la política de Estado que su mismo imperio les marca, ¿no? En esto de la protección también, vos fíjate, nosotros acá, los cueros de la Amarok, los cueros de Toyota se fabrican acá. Y a veces tenés esta cuestión. Los otros días vinieron los brasileros a vender maquinaria y trajeron cueros para tapicería de automotor. O sea que vos fíjate que en una exposición de maquinaria donde vos le abrís el juego y no controlás, los tipos te ingresan sus productos, a como de lugar. Y volviendo al tema de las pymes, Sí. el tema es de que esto nosotros, por características de la industria, se utiliza el agua, la luz y el gas. Todo lo que es una caldera, una línea de producción y el agua para el curtido de cuero. Lo mismo pasa con las pequeñas y medianas empresas. Nosotros tenemos, para que vos tengas una idea, y tu audiencia, en Lanús hay 104 curtiembres, de las cuales la mayoría son pequeños talleres. Y hoy la situación es desesperante. Vos fíjate que nosotros a veces con el sector patronal nos peleamos por medio punto, por un punto en una paritaria. Entonces vos no podés de buenas a primeras incrementar la energía al 500%, al 600%, al 1000 por mil. Vamos a una pausa y ya continuamos, ¿sí? Un pequeño corte, por favor.